Muy buenas a todos, queridos amigos del canal. Hoy voy a hablar de un artista clásico, entre comillas, porque lo considero bastante actual, que es Goya, un grandísimo autor. Nace en 1746 en Fuendetodos y muere en 1828 en Burdeos. No lo tuvo fácil. Al principio, el autor participó en muchos concursos y muchas instituciones artísticas rechazaron su obra, sobre todo la Academia de San Fernando. Bueno, los concursos eran una beca económica, una beca para poder viajar a Italia. Él tuvo que pagarse el viaje para visitar este país y, cuando llegó allí, pues visualizó las obras de los grandes maestros del Renacimiento como Tiziano, Miguel Ángel, conocedor del Renacimiento holandés de Brueghel el Viejo y del Renacimiento alemán de Durero, por ejemplo. Comentar que siempre lo hizo con una visión muy particular. Su arte va a cambiar cuando llega a Madrid. Va a trabajar, va a conseguir un trabajo diseñando tapices y era evidente que su talento extraordinario, pues tarde o temprano iba a triunfar. Tuvo un ascenso meteórico desde el punto de vista social hasta tal punto de llegar a ser un pintor de corte. Goya realizó numerosos retratos, autorretratos, trató muchísimos géneros, dominó, por ejemplo, este último género que he comentado, y los paisajes costumbristas. Va a fusionar una mordaz crítica social con un sofisticado estudio antropológico. Tuvo la oportunidad de visualizar obras muy importantes que estaban dentro de las casas reales, como su gran autor Velázquez. Pero la sordera iniciada en 1792 en Sevilla y el destierro de sus amigos ilustrados, la monarquía temía que se iniciara la abolición del antiguo régimen, perdiendo sus privilegios. Y la Iglesia, en este caso la Inquisición, una institución que duró hasta 1834 aproximadamente, y hubo muchos problemas para destruir esta institución que hizo mucho daño a la sociedad española. Duró hasta el siglo XIX y Goya y la Inquisición persiguió muchísimo a Goya, sobre todo cuando realizó las obras, los grabados y todo lo que vamos a ver ahora. También tuvo muchos problemas al pintar la maja desnuda. La Inquisición hizo también mucho daño a la cultura. Pues duró hasta el siglo XIX. Pues todo esto lo vivió, fueron los inicios de esa sociedad tan convulsa que va a vivir Goya en esa época, y tuvo que tomar dos direcciones. Una, realizó obras bastante amaneradas y plácidas, geniales también, y por otro lado, esas obras desgarradoras que vamos a ver ahora, que son los grabados, los desastres de la guerra, los caprichos y las pinturas negras. En los caprichos, concebida en forma de libro ilustrado en 1799, podemos ver una ácida sátira, donde el autor, de manera brillante, refleja los vicios y debilidades sociales, el poder omnímodo de seres estigios de carácter terrenal que abusan de los débiles, la ignorancia y la superstición de una sociedad en decadencia. Una caricatura universal, lo suficientemente grotesca para espantar a una belleza idílica vestida de execrable hipocresía. Celebraciones fastuosas, intrigas palaciales y orgías salvajes van generando sombras enfermizas que envenenan poco a poco a una sociedad masacrada. La invasión napoleónica y la guerra de la independencia van a quedar reflejadas en los grabados, dramáticos grabados que componen los desastres. Visualiza el autor las monstruosas impresiones de la contienda. El hombre es un lobo para el hombre, como afirmó el filósofo Thomas Hughes. Imágenes donde impera un enigmático horror de visceral belleza. Pinceladas ligeras y extraordinarias van configurando la brutalidad de un leviatán dorado, un dios nauseabundo y opaco que había destripado
al pueblo español. Una deidad de la guerra cruel ante el que todos huyen despavoridos. En 1819 va a comprar una finca en la ribera del Manzanares, la denominada y famosa Quinta del Sordo, lugar donde va a realizar una de las obras más importantes y más oscuras de la historia del arte, las pinturas negras. Allí, de noche, a la luz de la locura, muestra un imaginario siniestro de brujas, machos cabríos y aquelarres. La semilla del mal levita con cierta lascividad hacia un destino final, absurdo y doloroso. El autor realiza las pinturas negras, un pasaje dantesco donde no hay espacio para la cordura, una verdadera colección de pesadillas expresando los miedos tradicionales de nuestros ancestros. Numerosos artistas del siglo XX han tenido que estudiar, y del siglo XXI han tenido que estudiar a Goya. Otto Dix, Gauguin, Picasso, el autor malagueño, estudió en profundidad la obra de los grabados de Goya, sobre todo los estragos de la guerra, una obra magnífica donde el autor va a reflejar la destrucción de un edificio a causa de una bomba y, bueno, pues prácticamente se ven los habitantes del lugar pues cayendo y los objetos. Un caos compositivo que va a tener mucha influencia en la obra del autor malagueño, sobre todo en el Guernica. Comentar sus dibujos en secuencia, su grafismo, con un dibujo muy sintético y una inteligencia a la hora de narrar. Bueno, pues todo eso ha sido una influencia para los creadores de cómic y también para los directores de cine. Sus trabajos, los trabajos del autor van a tener una influencia muy importante en el siglo XX, como hemos comentado, y va a abrir las puertas de muchas tendencias artísticas vanguardistas, el expresionismo, el surrealismo, incluso, pues, como hemos comentado también anteriormente, en otras disciplinas que no tienen en principio nada que ver con la pintura, como es el cine, aunque tiene mucho que ver, pero son disciplinas artísticas diferentes. Su obra refleja el convulso periodo histórico en que vive. Compone una visión exenta de heroísmo, donde las víctimas son siempre los individuos de cualquier clase y condición. La pintura del autor es un vehículo de instrucción moral y no un simple objeto estético. Un artista fundamental, un grande de la historia del arte, que vivió en una sociedad convulsa, un caos político gobernado por personas mediocres, psicópatas, que bueno, pues destruyeron un país. Y Goya vivió en ese ambiente. Estamos hablando del siglo XIX. Históricamente, bueno, pues está claro que bueno, el que está viviendo ahora, estamos viviendo en el siglo XXI, pues lógicamente diría, bueno, el siglo XIX está muy lejos, ¿no? Pero históricamente no está muy lejos y hay que aprender de la historia. Actualmente vivimos en una sociedad parecida, aunque en contextos diferentes, pero esa hipocresía, ese materialismo, esa indiferencia, esos privilegios de algunos que siguen teniendo esos privilegios, ¿no? Y que siguen gobernando y diciendo disparates y esa atmósfera tan miserable que existe en la sociedad española, pues se parece mucho a la época que vivió Goya. Por lo tanto hay que aprender y para eso sirve la historia y para eso también sirve el arte. El arte es un vehículo, como dijo el grandísimo autor, que sirve para educar y para enseñar y para aprender de los errores. Si os ha gustado el vídeo, suscribíos a mi canal, dadle al like, podéis encontrarme en Instagram y en Facebook Alejandro Aldehuela. Hasta el próximo vídeo, un saludo.